Todos los presidentes de Estados Unidos prestan un juramento: preservar, proteger y defender a la nación a la que sirven. Su promesa exige la toma de decisiones valientes y difíciles. Cuando los líderes audaces lo arriesgan todo para hacer lo que consideran justo, sus decisiones pueden cambiar el curso de la historia. Estas son las decisiones que conmocionaron al mundo. Todos tomamos decisiones difíciles, pero cuando estás sentado en el despacho oval como presidente de los Estados Unidos, las decisiones que tomes afectarán a millones de personas. Vamos a examinar en profundidad algunas de las decisiones presidenciales cruciales que conmocionaron nuestro mundo y continúan haciéndolo. Imagine que estamos en 1940 y es usted Franklin Roosevelt. El ejército nazi ha ocupado la mayor parte de Europa y Hitler está a punto de invadir Inglaterra. El primer ministro británico Winston Churchill pide ayuda, pero la mayoría de los estadounidenses no quiere saber nada de esa guerra. Ahora está a punto de presentar candidatura para ser reelegido. Si ofrece ayuda a Inglaterra, puede perder la presidencia. Si no hace nada, puede entregarle el mundo a Hitler. Hay quienes dicen que las potencias del eje jamás tendrán ningún deseo de atacar el hemisferio occidental. Se trata de la misma forma peligrosa de pensamiento ilusorio que ha destruido la capacidad de resistencia de tantos pueblos conquistados. Es mayo de 1940 y Adolf Hitler está decidido a conquistar toda Europa. Los Estados Unidos se mantienen al margen, doloridos aún por la enorme pérdida de vidas humanas en la Gran Guerra. En el último año de su segundo mandato, el presidente Roosevelt sabe que si Europa cae, los Estados Unidos se quedarán solos para hacer frente a Hitler. Debe decidir si está preparado para hacer lo necesario para preservar y proteger a los Estados Unidos, incluso si ello significa desafiar a los tribunales, al Congreso y al pueblo estadounidense. La civilización estaba en juego, la libertad estaba en juego. El futuro de Europa y del mundo estaba en juego. Él sabía que más tarde o más temprano el pueblo estadounidense haría lo correcto. Pero el pueblo no conocía ni podía ver el mundo como lo veía él. No podía saber lo que él sabía. En 1940, Roosevelt sabía que podría tener que situarse en el límite de la mentira e incluso quebrantar la ley. No quería hacerlo, pero si era necesario, estaba preparado. Y de hecho, se enfrentaba a la posibilidad de un proceso de impugnación. Él creía que los tiempos desesperados requerían medidas desesperadas y a veces la Constitución y el Congreso tenían que adaptarse a las circunstancias. En 1938, Hitler prometió paz en nuestro tiempo si Gran Bretaña y Francia le daban la región de Checoslovaquia conocida como los Sudetes. Mientras Hitler consolidaba su poder, Estados Unidos apenas parecía percatarse. El 95% de la población pensaba que si otra guerra estallaba en Europa, ellos no debían implicarse. Los estadounidenses habían pasado por la Primera Guerra Mundial. Muchos habían perdido sus vidas o estaban enfermos. Sufrieron el resto de sus vidas. Y en los años 30, la mayor parte pensaba que con la Primera Guerra Mundial no se había conseguido casi nada y que había sido un terrible error. Los Estados Unidos nunca deberían haber participado. No querían ver que ese error se cometía otra vez. Todavía había hombres bastante jóvenes, con muletas y en sillas de ruedas, en las calles de nuestras ciudades, en las calles de nuestros pueblos, víctimas de aquella guerra. Y era algo todavía muy vívido para nosotros. Unos veteranos que habían sufrido daños psicológicos en la Primera Guerra Mundial vinieron un día a nuestra casa para celebrar un picnic. De niño vi lo que le había pasado a aquella gente. Tenían una expresión vacía, estaban sentados allí, con la mirada vacía. Los Estados Unidos tenían otra razón para evitar esa tormenta. El país estaba todavía saliendo a duras penas de la Gran Depresión. A la mayoría de la gente le preocupaba más conservar su trabajo, pagar sus facturas y sencillamente intentar salir adelante.
Había muchos sentimientos negativos acerca de las grandes empresas y el liderazgo empresarial. Mucha gente sospechaba que habíamos sido arrastrados a la Primera Guerra Mundial por los fabricantes de municiones. Muchos estadounidenses pensaban que la Primera Guerra Mundial se les había vendido probablemente para ayudar a empresas estadounidenses a costa de la sangre de sus jóvenes, y no querían que eso volviese a suceder. Estamos preparados para defender la paz estadounidense hasta el límite de nuestras fuerzas, luchando de poder a poder. Él no dijo, puede que tengamos que entrar en una guerra. Su idea era prepararse para la guerra como forma de permanecer fuera de ella. Muchos estadounidenses sospechaban de las intenciones de Roosevelt. Él y sus ejecutivos de Wall Street, a quienes representa, se convierten en distorsionadores de la historia y se consideran a sí mismos los abanderados del patriotismo. El padre Charles Coughlin era un sacerdote de Detroit cuyo programa de radio llegaba a millones de oyentes. Firme aislacionista, comenzó a retratar al presidente Roosevelt como un belicista. El padre Coughlin, un sacerdote de Detroit, reprendía a todo aquel que se levantaba y decía: tenemos que hacer algo. Algo que repetía una y otra vez era: Roosevelt está intentando involucrarnos en una guerra, volveos contra él. Y la gente escribía a los miembros del Congreso diciéndoles: no entren en otra guerra, asegúrense de que algo así nunca suceda. La forma más segura de vivir en paz es ocupándonos de nuestros propios asuntos, y no lo estamos haciendo. Cuando nuestros líderes hacen declaraciones de ruido de sables y tienen al país inmerso en un ambiente de histeria belicista. Ahora, en cierto sentido, es fácil mirar atrás y decir que éramos avestruces, como el propio Roosevelt llamó en una ocasión a los aislacionistas. Yo pensaba que no teníamos nada que hacer allí y que no era nuestra guerra. No tenía mucha idea sobre lo que Hitler estaba haciendo y tampoco me importaba demasiado. Era un típico estadounidense. Roosevelt sabía que tenía que responder a sus críticos con garantías de que la guerra no era inminente. He visto la guerra en tierra y en mar. He visto sangre emanar de los heridos. He visto hombres muertos en el barro. Odio la guerra. Pero en privado, incluso mientras pronunciaba las palabras odio la guerra, sabía que un día podría tener que llevar al pueblo estadounidense a una. Polonia invadida. En septiembre de 1939, Hitler revela sus grandes ambiciones de dominación europea con su tristemente célebre guerra relámpago contra Polonia. Su ataque sorpresa rompe las promesas de paz que ha hecho a Inglaterra y a Francia. El domingo 3 de septiembre de 1939, el día que Inglaterra declaró la guerra a Alemania, Roosevelt dio una charla informal en la Casa Blanca. Hasta las 4:30 de la pasada madrugada, tenía la esperanza de que algún milagro evitaría una guerra devastadora en Europa. Debemos ser conscientes de que cada batalla que se libre afectará al futuro de Estados Unidos. Roosevelt sabía que seguramente tendría que ayudar para que Inglaterra pudiera sobrevivir y también para impedir que Hitler dominara el resto del mundo. El 11 de septiembre, unos días después de que Inglaterra y Francia declarasen la guerra a Alemania, Roosevelt envía al entonces señor del almirantazgo Winston Churchill la siguiente carta: en todo momento será bienvenido si se mantiene en contacto personalmente conmigo para hacerme llegar cualquier información que considere que debo saber. Churchill, como él mismo diría, respondió con presteza, que es una forma educada de decir que contestó todo lo rápido que pudo. Él siempre creyó que la victoria final dependía de Estados Unidos, del Nuevo Mundo. Es el comienzo de una correspondencia entre dos hombres que alcanzará casi los 2000 intercambios y que solo terminará con la muerte del presidente Roosevelt en 1945. Roosevelt empezó a escribir cartas secretas a Churchill y sabía que si alguna vez se hacían públicas, los estadounidenses podían rápidamente volverse contra él. Roosevelt debe encontrar una manera de ayudar a los británicos, o Estados Unidos corre el riesgo de ser el único país capaz de impedir que Hitler domine el mundo. Mientras la guerra sea rechazada, habrá algún peligro
incluso para la nación que más ardientemente desea la paz. Roosevelt fue el primer gran líder que dijo: vivimos en un mundo interdependiente y más nos vale aprender a vivir juntos, o de lo contrario quedaremos irremediablemente divididos. Roosevelt creció en Hyde Park, en el seno de una familia patricia. La gente de Hyde Park lo trataba casi como si fuera un joven lord. Se sentía cómodo cerca del poder. De bebé había estado en las rodillas de Grover Cleveland. Teddy Roosevelt era su primo. Franklin Roosevelt siempre creyó que había nacido para el liderazgo. En una ocasión que su madre le había reñido por ser demasiado mandón con otros niños en Hyde Park, le dijo: «Mami, si yo no diera las órdenes, no se haría nada». Se sentía muy seguro de sus habilidades y de sus conocimientos. Estaba convencido de que tenía todo bajo control, y aquello le daba una enorme seguridad en sí mismo que le permitía sentir que siempre tenía razón, a veces estando equivocado. A los 39 años, en el apogeo de su carrera en Wall Street, sufrió de forma repentina un ataque de polio. Tras una batalla de 4 días contra la enfermedad que casi acaba con él, quedaría impedido para el resto de su vida. Una vez dijo que el presidente tenía que ser el actor más extraordinario, y aunque todavía no había superado la enfermedad, sabía que si actuaba como si la hubiera superado, la gente lo creería. En una ocasión le dijo a Orson Welles: «Orson, tú y yo somos los mejores actores de Estados Unidos». Y en otra ocasión, contemplándose en un informativo, dijo: «Esa es la garbo que hay en mí». Después de 2 años de recuperación, el día que va a trabajar por primera vez a Wall Street, se cae al suelo de mármol y no permite que nadie le ayude a levantarse. Se apoya en sus poderosos brazos, echa la cabeza hacia atrás, se ríe de sí mismo en el suelo, se arrastra hasta el ascensor y allí se levanta. Siempre me acuerdo de eso cuando pienso en Roosevelt. Era fascinante ver cómo lidiaba con su discapacidad. Se desplazaba de un lado a otro, de un pie a otro, mientras avanzaba lenta y tortuosamente hacia la tribuna. La gente lo miraba, y él tenía una especie de expresión dura en su rostro, como si indicara que aquello no era fácil. Pero cuando llegaba a la tribuna, alzaba los brazos y esbozaba su enorme e inconfundible sonrisa, y el lugar estallaba de júbilo. Cada día de su vida y de su presidencia, Roosevelt no podía caminar, se desplazaba en silla de ruedas, y sin embargo tomaba enormes precauciones para asegurarse de que los estadounidenses no lo vieran. Hasta que no me destinaron a la Casa Blanca, no supe que era totalmente incapaz de caminar, igual que no lo sabía más del 99% de los estadounidenses. Era un presidente al que no le importaba lo más mínimo hacer y decir cosas en privado que eran muy distintas de lo que el pueblo estadounidense veía en público. Esta nación seguirá siendo una nación neutral. Pero no puedo pedir que cada estadounidense permanezca también neutral en su pensamiento. Lo que Roosevelt tuvo que hacer fue educar a sus seguidores y no, como Eleanor dijo una vez, ir demasiado por delante de ellos. Roosevelt intentaba transmitir una idea bastante compleja. En primer lugar, odio la guerra y voy a intentar mantener a nuestro país fuera de ella. Pero en segundo lugar, la mejor forma de hacerlo es prepararnos, desarrollar nuestra defensa. Le pido al Congreso imponer suficientes impuestos adicionales para poder realizar gastos de emergencia para la defensa nacional. El aumento de impuestos de Roosevelt es enormemente impopular, pero él considera crucial preparar la industria de defensa de Estados Unidos para una guerra que ve inevitable. Al final de su segundo mandato, cuando para la mayoría de los presidentes la actividad y el poder descienden ostensiblemente, tuvo que intentar preparar al país para lidiar con Hitler, cuando la actitud general seguía siendo que la guerra era un problema ajeno. Aunque la mayoría de los estadounidenses consideraban a Hitler un problema de Europa, hay señales de que ese problema se ha extendido hasta el otro extremo del Atlántico. En febrero de 1939, miles de simpatizantes nazis se reúnen en un mitin en el Madison Square Garden y aumentan los informes de espías nazis operando en suelo estadounidense. Ahora escuchen unas palabras del señor Hoover. La llegada de saboteadores nazis en submarinos activó una nueva alerta para todos los estadounidenses. Fueron detenidos antes de que pudieran llevar a cabo sus planes de destrucción.
Incluso Hollywood se nutre del creciente miedo de Estados Unidos a la influencia fascista con la película del año 1939, Confesiones de un espía nazi. Espías, saboteadores y traidores son los actores de esta nueva estrategia. Roosevelt creía mucho en el espionaje. Le encantaban los espías. Le encantaba la idea de lo que podríamos denominar la guerra en la sombra. Roosevelt quería dirigir las labores de vigilancia. Intentó que la Corte Suprema permitiera poner escuchas telefónicas a los espías nazis que operaban en Washington. En su afán por descubrir actos de espionaje, Roosevelt se enfrenta a un problema. El Congreso ha prohibido las escuchas telefónicas y la Corte Suprema ha dictaminado que son inadmisibles en un tribunal de justicia. En mayo de 1940, Roosevelt elige una vía que, si es descubierta, podría acabar con su presidencia. Escribe un memorando confidencial al fiscal general Robert Jackson, ordenándole que utilice aparatos de escucha para controlar a sospechosos de realizar actividades subversivas. Su fundamento es que el fallo de la Corte Suprema no tiene aplicación en asuntos graves relacionados con la defensa de la nación. En lo tocante a la libertad civil o la libertad individual, Roosevelt, como la mayoría de los políticos, se llenaba la boca de grandes palabras. Aunque tengo que decir que cada vez que abordaba la cuestión de lo que él llamaba libertad contra seguridad, siempre se inclinaba hacia el lado de la seguridad. Las noticias que llegan de Europa van de mal en peor. El 9 de mayo de 1940, los nazis inician su marcha hacia Holanda y Bélgica. Las tropas británicas no son capaces de proteger a sus vecinos europeos y se retiran con múltiples bajas. Al día siguiente, el primer ministro británico Neville Chamberlain, que había intentado apaciguar a Hitler, dimite debido a las presiones. Es sustituido por un hombre que había reconocido la amenaza nazi desde el principio, Winston Churchill. Cuando se convirtió en primer ministro el 10 de mayo de 1940 dijo: «Me sentía como si caminase con el destino, como si mi vida hubiera sido una preparación para este momento». Pero nada es más cierto que esto. Cada huella de los pasos de Hitler, cada mancha de sus infectos y corrosivos dedos, serán limpiadas, purgadas y, si es necesario, desintegradas de la faz de la tierra. Aquella misma tarde llevaron una nota a Franklin Roosevelt en la que decía que Churchill se había convertido en primer ministro, y él, que se encontraba reunido con su gabinete, dijo: «Bueno, supongo que Churchill es el mejor hombre que tiene Inglaterra, aunque la mitad del tiempo esté borracho». Aquello no empezó bien. Los nazis avanzan más rápido que cualquier ejército en toda la historia. Las carreteras de Francia están llenas de refugiados que se desplazan lentamente. Los británicos estaban luchando por sus vidas contra Hitler, y Roosevelt sabía que tendría que ayudar para que Inglaterra pudiera sobrevivir, y también para impedir que Hitler dominara el resto del mundo. Durante las 2 primeras semanas de Churchill en el cargo, Francia cae en manos de los alemanes. Las fuerzas inglesas retroceden hasta las orillas del Canal de la Mancha. Al retirarse de Dunkerque, los británicos se ven obligados a abandonar sus tanques y cañones. Y con la pérdida de la mitad de su flota de destructores, la isla de Gran Bretaña queda virtualmente desprotegida. En una carta privada a Roosevelt, un desesperado Churchill escribe: «Confío en que se dará cuenta, señor presidente, de que la voz y la fuerza de Estados Unidos podrían no servir de nada si se demoran demasiado tiempo. Puede encontrarse con mucha rapidez con la realidad de una Europa completamente sojuzgada y nazificada, y el peso puede ser mayor del que podamos soportar». Roosevelt se encontraba con que los estadounidenses estaban mirando con lupa cualquier señal de que estaba haciendo algo en secreto para llevarlos a una guerra. Y sin duda les habría preocupado la existencia de una correspondencia secreta entre él y Churchill. Churchill implora ayuda a su homólogo estadounidense pidiéndole tanques, cañones, aviones y entre 40 y 50 destructores. Pero las manos de Roosevelt están atadas. La ley prohíbe específicamente a Estados Unidos dar o vender armas a cualquier país en guerra. De nuevo, ignorando al Congreso, Roosevelt desarrolla un plan secreto de acción.
Da instrucciones a los militares para que clasifiquen diversos suministros militares como excedente. Ahora pueden venderse a US Steel, una empresa privada que a su vez podrá vendérselos a los británicos. Roosevelt se esforzaba por intentar hacer algo para ayudar a los británicos, pero sabía que era muy peligroso, porque dispararía las alarmas entre los aislacionistas. Y también algún miembro del Congreso podría decir: la intención del Congreso es que Estados Unidos permanezca neutral. Usted lo ha ignorado y por ello debe ser llevado ante el Senado y tal vez ser sometido a un proceso de impugnación. Roosevelt estuvo al borde de la legalidad en varias ocasiones, pero no cometió abuso de poder. Abuso de poder se produce cuando un presidente viola la letra y el espíritu de la ley con fines espurios, para mejorar su propia posición o para perjudicar injustamente a alguien. Roosevelt trataba de salvaguardar la libertad de los estadounidenses. Mientras Churchill guía a Inglaterra en esos difíciles momentos, Roosevelt debe tomar una decisión respecto a las próximas elecciones de 1940. Ningún presidente estadounidense se ha presentado nunca a un tercer mandato. Yo no creía que Roosevelt pensara en presentarse a un tercer mandato. El modelo de los 2 mandatos estaba tan firmemente establecido que casi se había convertido en un requisito constitucional. En la convención demócrata de julio, Roosevelt todavía no ha anunciado formalmente su candidatura, pero se las ingenia para ser nominado por aclamación. Franklin Delano Roosevelt. A él no solo le alegraba presentarse a un tercer mandato, sino que lo deseaba fervientemente. El rumor de que le empujaban a presentarse en contra de su voluntad y que deseaba volver a la vida campestre en Hyde Park era una solemne tontería. Comprendió que para obtener un tercer mandato la única razón convincente era que teníamos que hacer algo realmente importante y no podíamos tener a una persona nueva dirigiendo el rumbo del país. Pero el presidente se enfrentará a un duro rival. Wendell Willkie, un hombre de negocios y abogado de Nueva York, explota el fervor aislacionista del país. Comenzó una campaña en la que decía: tened cuidado con Franklin Roosevelt. Si sale reelegido nos embarcará en una guerra al día siguiente. Yo impediré que eso suceda. Nos conducirá a una guerra para la que este país no está en absoluto preparado y que por supuesto no desea. El 23 de octubre, Roosevelt responde a sus detractores en un mitin celebrado en Filadelfia. Es una acusación escandalosamente falsa que este gobierno quiera embarcar a este país en una guerra. Dicha acusación es contraria a todos los hechos y a todas las decisiones tomadas en los últimos 8 años. A lo largo de nuestra historia, todos los presidentes progresistas han recibido insultos por parte de sus críticos de la derecha. Y de Roosevelt se dijeron cosas terribles. Macon dijo una vez que si Roosevelt creyera que el canibalismo le proporcionaría los votos que necesitaba, estaría engordando a un ministro en el césped de la Casa Blanca. En ese momento Churchill le decía a Roosevelt: señor presidente, ayúdenos, por favor. Si no lo hace, Gran Bretaña sucumbirá y tendrá que enfrentarse a Hitler usted solo. Pero el peligro para Roosevelt era que la petición llegaba en el momento más inoportuno. Si ayudaba a Gran Bretaña, se interpretaría como un claro gesto de que pretendía involucrar al país en una guerra nada más ser reelegido, y corría el riesgo de perder las elecciones. A pesar de los riesgos políticos, Roosevelt encuentra una manera de enviar a Churchill los destructores que tanto necesita, utilizando una estratagema legal. La ley no menciona nada sobre el trueque con otras naciones. Roosevelt envía 50 destructores a Gran Bretaña a cambio de contratos de arrendamiento de las bases militares inglesas en el Caribe. Y anuncia el acuerdo solo después de haberse hecho efectivo. Si los acuerdos de Roosevelt se hubieran hecho públicos, se habrían levantado voces pidiendo su procesamiento. Habría tenido serios problemas. Sabía que no era un asunto baladí que los estadounidenses tuvieran que vivir en un mundo dominado por Hitler. Creo que los estadounidenses nos sentimos por primera vez alarmados ante la posibilidad de vernos arrastrados a una guerra en Europa, cuando se hizo evidente que Inglaterra podía caer.
El 7 de septiembre de 1940, Alemania lanza un devastador ataque aéreo sobre Londres. Cientos de personas mueren en cuestión de minutos. El terrible destino de las naciones que se encuentran en una posición de debilidad frente a un ataque es de sobra conocido por todos nosotros. Es nuestro deber, y así lo haremos, reunir las fuerzas que por fortuna posee nuestro país para alejar la guerra de nuestras costas. Un Congreso profundamente preocupado aprueba el primer reclutamiento en tiempos de paz de la historia de los Estados Unidos. En él se requiere a todos los varones entre 18 y 35 años a alistarse. Sin embargo, no se hace ninguna mención al envío de estos jóvenes a combatir en el extranjero. El primer reclutamiento por sorteo se realizaba la semana anterior a las elecciones presidenciales, y Roosevelt podía distanciarse y pretender que no tenía nada que ver en el asunto, o acudir allí y dejar claro que apoyaba el reclutamiento. Haciendo gala de un gran coraje, asistió a la ceremonia, y cuando se anunció el primer número, el presidente estaba allí presidiendo el acto. El segundo número, que acaba de ser extraído por el secretario del Tesoro, es el número de serie 192. Sí, fue valiente, pero conocía su país y conocía los tempos de la política como muy pocos otros lo han hecho. Sus asesores temen que la celebración del reclutamiento en fechas tan cercanas a las elecciones provoque un desastre electoral. Al día siguiente, durante un mitin en Boston, Roosevelt intenta tranquilizar a la nación. Cuando escuché a Franklin Roosevelt, en el momento álgido de la campaña de 1940 en el Boston Garden, decir a las madres de América: os prometo que nunca enviaré a vuestros hijos a una guerra en el extranjero. El hecho de que hiciera aquella promesa, que contradecía bastante lo que había estado haciendo a lo largo de 1940, indica lo desesperado que estaba al final de la campaña. Debo añadir que dijo textualmente: guerras extranjeras. Y cuando finalmente estalló la guerra, dijo que no era una guerra extranjera. Era Roosevelt en su faceta maquiavélica más pura. La noche electoral, Roosevelt fue a su casa de Hyde Park y se sentó a ver los primeros resultados. De repente le dijo a uno de sus ayudantes: quiero que todo el mundo salga de aquí. Hicieron salir a todos los presentes y cerraron las puertas. Debió ver que en alguno de los colegios electorales en los que se esperaba un resultado muy favorable para él, o ya no lo era tanto, o incluso había perdido. Sabía que si ese dato era cierto, solo podía significar que perdería las elecciones y dejaría de ser presidente. Desde su punto de vista, el próximo presidente habría sido Wendell Willkie, y uno casi puede imaginarse su estampa sentado allí a solas, enfrentándose a la idea de que tal vez estaba a punto de ver el final de la civilización occidental. Franklin Delano Roosevelt. Pensé que las elecciones del 40 iban a ser terriblemente reñidas, tanto que no me atrevía a predecir si ganaría Roosevelt o Willkie. Según algunas encuestas, Willkie estaba casi a la par. No recuerdo que llegara a colocarse nunca por delante, pero pronosticaban un margen muy estrecho. En la noche electoral, las zonas tradicionalmente demócratas de Nueva Inglaterra que debían ser pro-Roosevelt se inclinan por Willkie. En especial los barrios obreros irlandeses, donde latía un gran sentimiento antibritánico. Los norteamericanos de origen irlandés estaban muy preocupados por entrar en una guerra, especialmente para ayudar a los odiados ingleses. Como es sabido, al final Roosevelt acabó ganando las elecciones. Gracias al voto de la mayoría de los ciudadanos de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt es elegido presidente. Roosevelt se convierte en el primer presidente norteamericano en obtener un tercer mandato. Tras las elecciones se siente liberado. Sabe que los estadounidenses se inquietarán mucho si hace algo para ayudar a los británicos, pero al menos ya no puede perder las elecciones. No habrá vacilaciones en nuestra determinación de ayudar a Gran Bretaña. Debemos ser el gran arsenal de la democracia. Para nosotros se trata de una emergencia tan grave
como la guerra misma. Roosevelt se sacó de la manga el programa de préstamo y arriendo, otra forma de prestar más ayuda militar a Gran Bretaña bajo la apariencia de un buen negocio para los Estados Unidos. Y así lo explica. No os preocupéis, no hacemos esto para entrar en guerra, sino para apoyar a los británicos y que puedan hacer frente a Hitler sin tener que intervenir nosotros. Roosevelt presenta su programa ante el Congreso en su discurso sobre el Estado de la Unión en 1941. Se llamará la Ley de Préstamo y Arriendo. No necesitan mano de obra, pero necesitan millones de dólares en armas para defenderse. No podemos decirles, y no lo haremos, que deben rendirse simplemente por su incapacidad actual para pagar unas armas que nosotros sabemos imprescindibles para ellos. Se trataba de un programa muy complejo mediante el cual barcos, armas, alimentos, petróleo y todo tipo de materiales se trasladaron desde los Estados Unidos hasta Gran Bretaña, básicamente a cuenta, a crédito. Winston Churchill obtuvo una tarjeta Visa muy holgada. Los que nos oponemos a esta legislación continuaremos con nuestra lucha para mantener a los jóvenes estadounidenses alejados del holocausto de la guerra. Roosevelt decide mandar un emisario a Winston Churchill para garantizarle la ayuda estadounidense y envía nada más y nada menos que a Wendell Willkie. Willkie le lleva a Churchill una nota manuscrita de Roosevelt en la que dice: Wendell Willkie le entregará esto. Está contribuyendo a mantener la política al margen de este asunto. La maniobra política de Roosevelt es un éxito. Cuando Willkie regresa a principios de febrero, el antiguo aislacionista se dirige al Congreso en favor de la Ley de Préstamo y Arriendo de Roosevelt. Ahora me opongo, tanto como cualquier otro ciudadano estadounidense, a limitar la concentración de poder en la jefatura del Ejecutivo. Y reconozco que hice todo cuanto estuvo en mi mano para retirarle ese poder al Ejecutivo actual. Prefiero dedicar todo mi ímpetu a conseguir que el Congreso apruebe este proyecto de ley, con un voto independiente y casi unánime. El 8 de marzo, después de un duro debate, el Congreso aprueba el plan. Churchill tendrá su arsenal. Ese verano, Roosevelt intensifica los preparativos. Ordena a los buques estadounidenses que escolten a los barcos británicos que cruzan el Atlántico, alegando que es su prerrogativa como comandante en jefe. A mediados de 1941, Roosevelt amplió esencialmente la zona protegida del tráfico marítimo. Estaba muy preocupado por la guerra de los U-Boot, los submarinos alemanes que navegaban por el Atlántico y atacaban a nuestros buques de abastecimiento y de tropas. Roosevelt caminaba por la cuerda floja cuando asignó a nuestra Marina la misión de escoltar a los barcos británicos. Es muy posible que estuviese violando las leyes de neutralidad y algunas otras normativas legales. Si un barco estadounidense hubiese sido alcanzado por un submarino alemán, lo cual era muy posible, habría servido de pretexto a Roosevelt para decir que estábamos en guerra con Alemania. La mayoría de los estadounidenses habría considerado que Estados Unidos había sido atacado y tenía causas justificadas para responder. Si Roosevelt lo hizo con esa intención, nunca lo sabremos. En agosto de 1941, Roosevelt y Churchill celebran una reunión secreta en el mar, frente a las costas de Terranova. A pesar de que han mantenido correspondencia durante casi 2 años, es la primera vez que el presidente y el primer ministro se reúnen como líderes. Churchill dijo estar viviendo un momento trascendental. Cada palabra parecía conmover el corazón. Fue en muchos sentidos una ceremonia matrimonial entre la Marina británica y la estadounidense, y entre el primer ministro británico y el presidente estadounidense. Juntos enunciaron lo que más tarde se convertiría en la base de la histórica amistad angloamericana: la Carta del Atlántico. Es un documento que pertenece a la misma línea que la Carta Magna y la Declaración de Independencia. Era la razón por la que estaban luchando. Todas las naciones del mundo deben renunciar al uso de la fuerza. Esta paz
debe permitir a todos los hombres atravesar libremente los mares. Have you heard of a ship called the Good Reuben James? Run by hard-fighting men, both of honor and fame. El 31 de octubre de 1941, un submarino alemán hunde el destructor estadounidense Reuben James, matando a sus 76 tripulantes. Hitler ha atacado a uno de nuestros navíos cerca de las costas estadounidenses. Nuestro deseo era evitar la confrontación, pero la confrontación ha comenzado. Esa fue solo una parte de la historia. Habíamos perseguido a ese submarino algún tiempo y creo que el primer ataque fue nuestro, no de los alemanes. De conocerse todos los detalles relacionados con las misiones de escolta de nuestra flota en el Atlántico, Roosevelt se habría visto en un serio aprieto en Capitol Hill. La historia ha recogido sin ambajes de quién ha partido el primer disparo. A largo plazo, sin embargo, lo único que importa es quién efectúa el último disparo. Pero incluso este acto atroz no es suficiente para convencer a los estadounidenses de la necesidad de entrar en guerra. Eso ocurriría apenas un mes más tarde, en una fecha que se recordará siempre. Roosevelt recibe la noticia del ataque japonés a Pearl Harbor poco después de las 2 de la tarde. La Casa Blanca se sume inmediatamente en el caos. Nos quedamos sentados, absolutamente perplejos. Era algo inconcebible. Toda la atención estaba centrada en los alemanes. Eran ellos los que supuestamente iban a atacarnos, no los japoneses. Fue el domingo más largo en la vida de Franklin Roosevelt. Ya al final de la tarde, George Marshall se marchó y cuando salía de la Casa Blanca, alguien le preguntó: «General, ¿cómo pintan las cosas?». Y Marshall respondió: «No lo sé, ahora atravesamos el momento más negro de la guerra, y esa situación se prolongaría casi 5 años». Pearl Harbor no me hizo cambiar de parecer. Seguí pensando que era una equivocación involucrarnos. Había sido un acto perverso perpetrado por los japoneses, pero no contradecía en absoluto mi opinión de que estábamos equivocados al entrar en guerra en Europa. No me di cuenta realmente hasta que fui al frente y vi lo que los alemanes habían hecho. Entonces me quedé completamente devastado. No importa el tiempo que nos lleve superar esta invasión premeditada. El pueblo estadounidense, con el poder de la razón, logrará al final la victoria absoluta. Tras el conmovedor discurso de Roosevelt, toda la oposición a la guerra se desvanece. El Congreso aprueba oficialmente una declaración de guerra contra Japón. El aislacionismo estaba esencialmente muerto. La nación se mostraba unida frente a este ataque terrible, y no solo unida, sino preparada. El Capitolio sufrió una profunda transformación, pasando de ser un bastión del aislacionismo a un Capitolio unido en tiempo de guerra, dispuesto a aplastar al enemigo. Nuestra marina fue desplegada al instante en el Atlántico como si hubiese estado preparada desde mucho tiempo atrás. Algo bastante probable gracias a Roosevelt. En ese sentido, Pearl Harbor fue realmente la salvación de los británicos. Churchill llegó a Washington el 22 de diciembre de 1941. En este momento, cuando estáis entrando en guerra, probaremos que con el armamento adecuado y una buena organización podemos aplastar a los salvajes nazis. La sala estaba exultante. Uno de los reporteros presentes comentó que el efecto fue instantáneo
y que Roosevelt parecía encantado, como un viejo soldado que contempla satisfecho cómo un protegido suyo domina un escenario que él había dominado durante tanto tiempo. La guerra que se avecina impulsará a los Estados Unidos a realizar una gran demostración de su poderío industrial. Debemos aumentar las instalaciones de producción de todo el material que necesiten el ejército y la marina para nuestra defensa nacional. Creo que esta nación debe planificar en este momento un programa que nos proporcionará 50.000 aviones militares y navales. Y aunque el camino será largo, el resultado está asegurado. En cierto modo, los años de la guerra fueron más fáciles porque sabíamos lo que teníamos que hacer. Conocíamos el camino a Berlín y el camino a Tokio. Después de diciembre de 1941, la genialidad de Roosevelt fue que supo desde el principio dónde estaban esos caminos. Creo que la grandeza de Roosevelt como presidente estriba en su gran visión de futuro. Él sabía cuál era nuestro lugar en el mundo. No podíamos ser aislacionistas y seguir adelante solos. Su arriesgado comportamiento en 1940 y 1941 está completamente olvidado en este momento. Y si no olvidado, sí perdonado. Es en momentos así cuando se necesita una enorme capacidad de juicio. No solo coraje o firmeza, sino la capacidad de analizar una situación política y decidir si se trata realmente de una amenaza para la seguridad estadounidense. Es muy fácil para los presidentes posteriores hacer un mal uso de Roosevelt y servirse de él para casi cualquier problema que se presente, ya sea Irak o Vietnam o cualquier otro. Y es ahí donde el pueblo estadounidense tiene que tomar sus propias decisiones. Cuando examinamos un momento determinado de la historia, siempre analizamos si los fines justificaron los medios. Roosevelt estuvo muy cerca de infringir la ley, mintió al pueblo estadounidense e hizo otras cosas reprobables, pero lo hizo con el fin de proteger a la civilización occidental. Creo que para un presidente que conoce los entresijos de las relaciones internacionales, existe siempre la tentación de tomar una decisión a título privado. Esta acción debe tomarse, y aunque pueda ser técnicamente contraria a la ley, considero que es estratégicamente mejor para la seguridad y el bienestar de mi patria. Creo que ese fue el caso de Roosevelt. Los presidentes saben ponerse a la altura de las circunstancias sin tener en cuenta sus limitaciones pasadas. Y nosotros lo hicimos mucho mejor. Y el mundo es mucho mejor, porque Roosevelt estaba allí. Si Roosevelt no hubiese hecho lo que hizo y cómo lo hizo, los Estados Unidos y el mundo entero estarían en una situación muy desagradable. Creo que no es exagerado decir que, gracias a Franklin Roosevelt, la civilización occidental se salvó.